Marcela, ¿cómo se inicia tu vínculo con la educación? Y mi vínculo con la educación se inicia muy tempranamente. Ni bien egreso de la secundaria, yo había estudiado inglés particular, tenía el título de Cultura de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, así que al año siguiente de que egreso de la secundaria, tomo mis primeras licencias, mis primeras suplencias como teacher, como profe de inglés. Y bueno, si bien transité por varios establecimientos educativos del distrito, mi primera experiencia docente fue acá en el instituto. Había egresado como estudiante y al año siguiente ingresaba como profe suplente de inglés de estudiantes que tenían casi mi edad. Así que son añejos mis inicios. ¿Cómo fue tu primer contacto con grupos de estudiantes, teniendo en cuenta que habías egresado el año anterior? Y fue difícil porque yo siempre fui una persona apasionada por el conocimiento y más apasionada por el saber en sí, por la disciplina y no tanto por el enseñar, ¿no? Y uno desconoce la pedagogía, las estrategias, así que fue un inicio con tropiezos, con muchos nervios. Recuerdo que preparaba las clases con muchísima anticipación y nunca podía predeterminar cómo iban a reaccionar los estudiantes, ¿no es cierto? A pesar de que eran otras épocas, fue un comienzo con mucho nervio, pero realmente me di cuenta de que era el camino. Con inglés iniciaste, pero después Inicié. fuiste tomando otros caminos también. Después empecé a estudiar el profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Sur, luego continué con el profesorado de Ciencias Sociales en Hernandarias y bueno, finalmente compartí durante muchos años la enseñanza de los dos espacios, de inglés y de las ciencias sociales, historia, geografía, los espacios curriculares institucionales que había en el polimodal y que tenían que ver con las áreas de sociales, que siempre fue, digamos, el campo de expertise que más me atrajo. Digamos que las ciencias sociales superaron el interés por el inglés. Sí, nunca del todo, porque el inglés es una herramienta que a lo largo de mi vida a mí me ha permitido complementar un montón de experiencias que de otro modo no hubieran sido posibles. Pero sí, en el campo del desarrollo personal y profesional, como ámbito de estudio, las ciencias sociales puedo decir que son mis preferidas. Sin embargo, yo tuve oportunidad de ser parte de la 8ª delegación docente en Holanda en el año 2017 y formar parte de esa experiencia inolvidable solo fue posible porque dominaba el inglés. Entonces hay un montón de cuestiones que yo siempre les recomiendo a los chicos que si tienen la posibilidad estudien inglés, porque el inglés abre muchas puertas, no solo académicas sino también laborales y de experiencias positivas de conocer a otras personas y a otros lugares. Además, las ciencias sociales va cambiando como el abordaje todo el tiempo. Todo el tiempo, porque nuestra sociedad, lo que como personas construimos y generamos, desde vínculos, nuevas tecnologías, modos de vida, modos de comunicarnos, cambia todo el tiempo. Entonces por eso es tan dinámico y tan interesante, ¿no es cierto? Para mí al menos, muy interesante. ¿Y qué cambió de esos inicios ahora en lo que es el alumno, la clase? Mira, los cambios son abismales, primero en el sentido de la vinculación. Desde los inicios había una distancia, si bien en el caso mío, en mis inicios, no fue una distancia etaria, no fue una distancia de edad, sí había una distancia de roles. Uno ubicaba un rol, el rol del docente, y eso te ubicaba a cierta distancia del alumno. Esa distancia vincular hoy en día se ha reducido y a mí me parece que eso es positivo. Me parece que cuanto mejor es el vínculo entre el docente y sus estudiantes, en cualquier nivel del que hablemos, ¿no es cierto? Cuanto mejor es ese vínculo, mejor va a ser el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Eso normalmente que ha cambiado, pero además se ha flexibilizado mucho en nuestra sociedad y también el rol docente ha sufrido muchas pérdidas. Hoy, por ser docente, nadie tiene per se asegurado el respeto o las consideraciones. En cierto sentido eso es
en algunos casos positivos y en otros negativos, ¿no es cierto? Porque es como que el rol en sí ha perdido ese rol rector que tenía en la sociedad, pero por otro lado permite que las individualidades se construyan y que cada docente que construye autoridad pedagógica sí es valorado por su comunidad. Entonces eso es un rasgo positivo, al menos en una comunidad como la de San Cayetano, en la cual todos nos conocemos. Además, el rol del docente es dinámico, no puede quedarse con los saberes que tiene en su mochila, sino que todo el tiempo tiene que estar incorporando. Todo el tiempo tiene que estar incorporando, pero no solo los saberes a enseñar, sino sobre todo lo que más va cambiando es aspectos pedagógicos y didácticos. ¿Cómo enseñar eso que sabemos? ¿Por qué? Porque el alumno que tenemos del otro lado hoy, mirá lo que te digo, por supuesto que no es el mismo que hace 25 años, pero no es el mismo que hace 5 años. El alumno que tenemos hoy es más inquieto, más activo, más curioso ante ciertas cosas, más resistente a otras. Su capacidad de atención es mucho más limitada. Su interés por la tecnología es transversal. Entonces, si nosotros como docentes no aprendemos a capitalizar eso, nos vamos quedando a una enorme distancia de las características de nuestro alumnado. Pensando en el alumno en sí, antes el rol docente era casi incuestionable. Hoy por hoy la tecnología hace que el alumno esté todo el tiempo recibiendo datos, si lo sabe utilizar, y cuestionando al docente. Exacto, por eso es que es importante que el docente construya autoridad pedagógica. Un docente es una persona que se especializa en un campo, no tiene por qué saberlo todo, ni siquiera de su campo, pero mucho menos tiene por qué saberlo todo. Tiene que tener la suficiente honestidad intelectual para decir esto no lo sé, lo buscamos, precisamente por esto, porque hoy la información está al alcance de todo. Y por eso también creo yo que el desafío de los docentes es enseñarles a nuestros alumnos a qué hacer con toda la vorágine de información que hay disponible hoy en día. Cómo acceder a ella, cómo seleccionarla, qué información es útil y qué es no, y cómo interpretarla, que ese es también un gran desafío de estos tiempos. Antes quizás era la escasez de información y 2 o 3 fuentes, y ahora es enseñarle a elegir. Exacto, hay una sobreabundancia de fuentes y de sitios, sobre todo en internet, en disponibilidad y que los cuales no todos están chequeados. Entonces uno también tiene que primero enseñar eso y las habilidades básicas de comprensión lectora, de interpretación, de juicio crítico, que es más difícil de enseñar hoy, precisamente porque nuestros adolescentes tienen esas capacidades como de atención por menos tiempo y porque también tienen una preferencia por lo audiovisual. Entonces el tema de la lectura, los textos largos o los textos complejos suelen desanimarlos. Y eso sigue siendo un desafío porque cuando llegan a la universidad o al terciario, indefectiblemente se van a tener que enfrentar con textos complejos, textos largos. Y bueno, la idea es que nosotros podamos en el secundario brindarles las herramientas para que puedan afrontar esos desafíos.